¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. En esta ocasión les vamos a mostrar la introducción de lo que es nuestro software Blender. Para empezar vamos a darles una pequeña introducción. ¿Qué es Blender? Bueno, Blender es un software acerca de las animaciones 3D. Últimamente hemos visto animaciones, hemos visto juegos, hemos visto diseños, publicidades, comerciales, que a veces hasta nos parece interesante cómo o nos llega a aparecer la curiosidad de cómo se hacen estas figuras o esas animaciones o tales diseños, como hemos mencionado. Pero este software Blender, ¿qué es lo que lo caracteriza? Bueno, para empezar, Blender es gratuito. Podemos entrar a su sitio web y para eso nos encontramos de esta parte. Blender nos enseña que hay diferentes proyectos que nos ha brindado acerca de los usuarios que han entrado o usado este software. Sé que muchos, o bien también lo has conocido, hay diferentes software de animación porque pues está AutoCAD, está 3D Max y está Maya, entre otros. Pero Blender utiliza pocos recursos y algo que lo caracteriza más es que es gratuito. Al momento de descargarlo podemos descargarlo en diferentes plataformas. Entramos a esta parte que son de las descargas y aquí nos muestra las compatibilidades del software, que si es para Windows, si es para Mac, si es para Linux. ¿Por qué Blender es gratuito? Algunos ejemplos que son comerciales de frutas, diseños. Tenemos estos proyectos que son caricaturas, si son videojuegos, si son animaciones. Esos tipos de proyectos pues son muy llamativos. Blender es aporta su software libre, bueno, así se podría decir, porque ahora sí que se actualiza a base de donaciones. Los mismos usuarios que crean ese contenido de comerciales o diseños, pues también hay personas que donan y ayudan ahora al mismo software para que pueda seguir empleando sus actualizaciones. Una vez que ya tenemos definido qué es el software y alguna introducción corta de lo que vamos a manejar, ahora tenemos el área de trabajo. En esta parte podemos encontrar una pequeña pantalla en la cual nos encontraremos con una primitiva o un polígono. Este polígono, por default, Blender lo inicializa porque al crear figuras geométricas y definirlas y configurarlas, y como está basado en la industria bueno, está basado más en el diseño y en las arquitecturas y algunas ingenierías. Por eso Blender lo pone principalmente el cubo, porque con él podemos definir las medidas, podemos definir la escala y todo, y principalmente es el cubo el que procede a inicializar algunos proyectos. Por eso es que siempre nos vamos a encontrar con esta figura al momento de abrir nuestro software. Aquí podemos rotar el área de trabajo con nuestro scroll bar del mouse. Ustedes lo dejan oprimido y girándolo podemos encontrar las dimensiones del área de trabajo o bien de la figura. Podemos girarlo y también con lo mismo podemos acercarlo. Con el mismo scroll bar podemos acercarlo, alejarlo y hacerlo por otros diferentes ángulos. Como vemos en la parte principal tenemos la figura geométrica y tenemos tres líneas que están en el centro del polígono. Estas tres líneas son los ejes de rotación o bien son los ejes que vamos a encontrar al momento de darle movimiento.
La línea azul que vemos aquí sería el eje Z. Esta línea nos va a proporcionar el movimiento hacia arriba. Si ustedes dejan oprimido el botón, la parte de arriba, podemos moverlo e inmediatamente nos va a aparecer una línea azul que es el eje Z. Ok, tenemos también la línea verde que es el eje Y. Lo mismo podemos encontrar, podemos ver cómo es que se mueve en solamente el eje de rotación, bueno, solamente en ese eje. Y ahora tenemos la línea azul, la línea roja, perdón. En la línea roja también podemos encontrar que la figura nos va a marcar el eje Y. Ok, y ahora para definir nuestra área de trabajo nos podemos encontrar la parte del polígono cubo, nos vamos a encontrar el mundo o piso. ¿Para qué sirve esto? Ok, hace unos momentos hicimos un movimiento con los 3 ejes de rotación, pero al subir o bajar podemos encontrar que el mundo o piso va a ser la referencia a la cual nosotros vamos a tomarlo en cuenta si queremos poner la figura en el suelo o si lo queremos en la parte inferior. Podemos verlo y en la parte inferior tenemos el piso ahora arriba del polígono. Con los mismos ejes podemos moverlo. Este sería el mundo. Como tenemos igual en el polígono la línea roja y la línea verde, también el mundo va a tener estos dos ejes que van a ser también la referencia por la cual nosotros vamos a mover nuestros objetos. Como el mundo solamente va a ser un suelo sin mover, pues este solamente va a tener estos dos ejes, el eje X y el eje Y. No va a tener eje Z porque eso solamente va a validar para los polígonos. Ahora, ¿qué encontramos aquí? Tenemos también la cámara. La cámara es esta pequeña figura que tenemos aquí. Esta cámara siempre va a estar posicionada en un solo lugar apuntando hacia la figura. No siempre lo va a estar haciendo, a menos que nosotros le demos el movimiento. ¿Qué más nos encontramos aquí? Tenemos esta pequeña figura que se llama lámpara. La lámpara va a ser la iluminación por la cual nuestros proyectos van a tener ese contraste o ese brillo al momento de hacer nuestros proyectos. En este caso, como apenas estamos iniciando Blender, vamos a tener solamente esta figura y no se va a notar la diferencia de la iluminación. Por ejemplo, aquí tenemos cerca la figura y solamente podemos notar que la parte superior es la que tiene más brillo que las partes laterales de la figura. Pero en sí la lámpara no va a tener aún ese efecto. ¿Qué más encontramos aquí? En la parte derecha tenemos las vistas o las escenas que nosotros encontramos. Si nosotros queremos agregar alguna otra figura, en esta parte nos va a mostrar cuáles son las herramientas o las figuras que estamos usando. Como aquí encontramos el mundo, encontramos la cámara, que es la que nosotros vimos en esta parte. Tenemos el cubo va a ser siempre el polígono por default cuando nosotros abrimos el software de Blender. Tenemos la lámpara, que la lámpara va a ser la iluminación. Y si nosotros queremos agregar más cosas, por lo siguiente también va a seguir agregándolas. Para que nosotros podamos seleccionarlas, podemos darle la vista, podemos configurarlas y podemos hacer lo que nosotros queramos. En este caso tenemos estos tres iconos. Estos tres iconos que van a definir en la cámara. Si nosotros no queremos que la cámara aparezca, podemos desaparecerla
y aparecerla. Esto nos ayuda cuando nosotros nos organizamos al hacer algún edificio, alguna ciudad. Nosotros podemos desaparecer algunos edificios con estos iconos para que así nosotros podamos acomodarlo y podamos organizarnos mejor. Pero esto no quiere decir que se vaya a perder. El cubo siempre va a estar ahí. Cuando nosotros queramos volverlo a aparecer, solamente es cuestión de darle clic de nuevo. Apretando la tecla A podemos deseleccionar el cubo. Apretando la A de nuevo vamos a seleccionar todos. Y cuando seleccionamos todos, en la parte derecha nos está marcando que los tres están seleccionados y en medio de los tres aparecen unos ejes en la cual nosotros se lo hacemos así, todos por igual van a hacer el mismo movimiento. Deseleccionamos y si solamente queremos seleccionar uno, solamente lo hacemos en esta parte. Al apretar el tabulador, nosotros nos vamos a encontrar al cubo mostrando sus vértices y seleccionado todo. ¿Esto para qué nos va a servir? Para que nosotros podamos definir o deformar esta figura. Podemos hacer la pirámide, podemos hacerla un prisma rectangular, podemos hacer de todo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros queremos agregar alguna figura, el software siempre va a tener algunas primitivas, algunas figuras primitivas, pero no va a tener todas. Así que para esta función nosotros vamos a definir nuestros propios vértices, si queremos unirlos, si queremos eliminarlos. ¿Con qué propósito? Para poder hacer alguna figura que no esté dentro de las primitivas que tiene por default Blender. Así que para esto sirve el tabulador. Deseleccionamos y también nos va a mostrar en la parte normal. Podemos encontrarnos con lo siguiente. Nosotros podemos agregar primitivas o polígonos regulares, en las cuales podemos usarlos también como referencia para hacer algunos otros proyectos. A continuación nos podemos encontrar en la parte izquierda, tenemos algunas pestañas. Tenemos las herramientas, que son las herramientas que podemos usar cuando nosotros tenemos seleccionado el polígono. En este caso tenemos el cubo y tenemos también estas herramientas que van a ser definidas nada más para la figura que sea seleccionada. Ahora, si queremos agregar otra figura, solamente vamos a la pestaña agregar y nosotros nos vamos a encontrar con algunas primitivas que son las que aparecen por default en el programa. Bueno, si queremos agregar alguna otra primitiva, solamente es cuestión de poner una de estas para poder comenzar. En este caso podemos poner un plano y podemos ver que en el plano se va a aparecer. Es lo que estábamos diciendo hace unos momentos. Siempre va a estar en la parte del mundo o piso. Cuando nosotros agregamos un plano, va a aparecer en la parte plana del mundo. Y como vemos en la parte derecha, se nos van agregando estos planos. Por ejemplo, aquí estamos seleccionando el plano, el segundo plano, y si queremos agregar un tercer plano, se va a agregar. Y aquí tenemos estos planos. Podemos agregar un círculo y el círculo va a aparecer. Podemos agregar una esfera y la esfera va a aparecer. Nosotros podemos agregar las primitivas que nosotros queramos. Eso para poder darle figuras, bueno, poder darle formas
a, a las figuras que queramos. Entonces estamos moviendo estas figuras derecha a los diferentes ejes que nos está marcando Blender. Pero eso sí, si nosotros queremos rotar estas figuras, aquí en la pestaña de herramientas podemos encontrar esta parte. Por ejemplo, si nosotros nos vamos al cono, movemos esto de aquí, nos vamos al cono y tenemos estas herramientas. Cuando nosotros seleccionamos esa figura y tenemos en la parte de izquierda en las herramientas, tenemos estas configuraciones de transformación. Estas configuraciones de transformación las podemos usar solamente para las figuras que seleccionemos. Por ejemplo, en la parte de mover, una vez que le demos clic, solamente con el mouse, sin apretar ningún botón, vamos a moverlo hacia donde nosotros queramos. Esto va a dejar de moverse hasta que nosotros le demos clic a la parte izquierda del mouse. Una vez que le demos clic, se va a detener este movimiento. Ahora tenemos esta parte de rotar, que va a hacer girar nuestra figura, y va a hacer lo mismo hasta que nosotros le demos clic derecho y clic izquierdo del mouse. Tenemos escalar, que lo que va a hacer es darle el tamaño a la figura. Podemos agrandarlo, y podemos disminuirlo. Ok, ya una vez teniendo esto, podemos ver cómo las herramientas cambian. Esto con la finalidad de poder tantear, porque solo se le podría decir así, tantear el movimiento o el tamaño. Porque si nosotros queremos definir el tamaño o las posiciones exactas, en la parte izquierda tenemos una pestaña pequeña en la que nosotros, cuando le damos clic, nos va a abrir estas transformaciones, que sería lo mismo, pero como lo estábamos diciendo, aquí solamente tanteamos estas herramientas, porque al momento de darle clic en mover, nosotros no sabemos en qué parte va a quedar. Pero si nosotros queremos poner una posición exacta, nosotros podemos ir aquí y agregar la posición. Si nosotros queremos que esté en el 4.123, se va a ir aquí. Pero ¿por qué menos 4? Cuando vimos al principio, estamos viendo el piso que está marcando dos ejes, que sería el eje X y el eje Y. Por eso nos está marcando el menos, porque como nosotros vemos en matemáticas, menos siempre va hacia abajo y menos de Y va a ser hacia la izquierda. Entonces cuando tenemos esta parte de aquí de la posición, en la parte menos 4 quiere decir que nos va a marcar la figura en esta posición. Si nosotros queremos moverlo a otro lugar, se va a ir a esta posición. Y ya tiene valor de menos porque está marcado en la parte derecha, y tenemos X que está marcado en la parte de abajo, que sería esta parte de aquí. Ok, sería en esta posición en la que nosotros nos está marcando estas definiciones. Si nosotros queremos darle otro valor, 3.456, ahora sería la misma posición, pero se pasaría en la parte de arriba. Lo mismo con la rotación. Si la rotación nosotros nada más la queremos la queremos rotar solamente tanteado, sin ni siquiera saber específicamente en qué posición la queremos dejar rotada, o
si nosotros queremos dejar la posición exacta. En estos valores nosotros podemos agregar con la finalidad de hacerlo exactamente igual, para que así no tengamos alguna pérdida al momento de agregar a nuestro proyecto. Último, si nosotros queremos renderizar o procesar nuestro proyecto final, solamente vamos a agregar algunos ajustes de configuración. Bueno, en este caso, como ya vimos que podemos agregar algunas primitivas y podemos modificarlo y demás, vamos a hacer alguna figura. Tenemos el piso, bueno, tenemos ya marcado el piso, tenemos la parte de arriba. Si queremos agregar alguna rosca, la rosca va a estar por abajo. Ok, una vez teniendo ya esta figura, nos podemos ir en las partes de la derecha. Tenemos las configuraciones, como bien lo estábamos viendo, y al momento de seleccionar no solamente nos aparece en la parte izquierda las configuraciones que le podemos hacer a la figura, sino también en la parte de abajo tenemos estos iconos en los cuales podemos ver más configuraciones más avanzadas, en la cual podemos darle color a la figura. En esta parte vamos a poner algunos detalles. Si queremos darle color a la figura, nos vamos así y vamos a seleccionar esto, subimos, agregamos nuevo, le damos un color y aparece no está marcando. Okay. Ya una vez que tengamos nuestra figura, vamos a la parte de procesar o renderizar. Ok, como este es un ejemplo sencillo, no nos va a marcar ni un peso mayor, porque solamente es un solo archivo. Ahora, aquí tenemos la parte de las configuraciones al renderizar. Tenemos si la resolución es de 1920 a 1080. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros lo rendericemos, ya sea a imagen o animación, va a definirlo con los tamaños de la pantalla. Si lo queremos a HD, si lo queremos a 720, si lo queremos a una resolución más baja para que así no pueda pesar mucho, pues solamente vamos a modificarlo 720 por 480. Y una vez poniendo estas resoluciones, el tamaño de nuestro proyecto va a ser menor. Al igual que tenemos estas configuraciones si queremos el suavizado de bordes, si queremos la proporción del píxel, si queremos algunas opciones avanzadas de sombreado, rendimiento por procesador. Aquí tenemos esta parte de la salida. En la parte de la salida vamos a ver dónde se va a colocar el proyecto final. En este caso nos vamos a ir al escritorio. Tenemos el proyecto y aquí lo podemos agregar, le damos a aceptar y tenemos la salida que va a ser en una carpeta específica, porque si lo ponemos en el escritorio, a veces por error nosotros podemos renderizar una animación, y la animación, una renderización por animación va a ser por medio de capas. Entonces primero tiene que renderizar las capas para poder así al final hacer el proyecto de animación, y eso nos va a costar aparte de que nos va a llevar tiempo. Si ponemos el proyecto final fuera de una carpeta, esto nos va a alborotar muchas imágenes en el área de trabajo, y eso va a ser muy tedioso porque nosotros no podemos encontrarlo o tenemos ese pequeño error. Así que por recomendación tenemos que guardar cada proyecto en una carpeta. Una vez teniendo esto, ya podemos renderizarlo, lo procesamos y ya tenemos nuestra imagen. Como tenemos la imagen final, aquí ya podemos observar cómo queda al final.
En las configuraciones del sombreado podemos cambiarle, porque en este caso, como vemos, la luz era la que al final sí hace el efecto. Al momento de renderizar podemos ver que la luz está apareciendo en la parte superior derecha y nos apunta que el sombreado va a aparecer en la parte izquierda. Esto ya está renderizado, pero como vemos que es un objeto sencillo, pues no nos va a causar tanto peso al momento de ya renderizarlo. Ahora, ya aquí tenemos un archivo un poco mayor. En este proyecto hicimos varios edificios. Ya una vez teniendo las configuraciones, las herramientas básicas que nosotros nos encontramos, aquí agregamos algunos edificios con las figuras que nosotros pusimos. Por eso es que Blender al principio siempre nos marca un cubo, porque como nosotros vemos, son edificios básicos que nada más le dimos tamaño. ¿Y esto qué quiere decir? Pues ya nada más con las herramientas de vértices pudimos agregar algunos vértices para darles figuras específicas. Tenemos en la parte de arriba la vista, y ahora sí, si nosotros queremos igualmente renderizarlo, lo podemos renderizar como imagen con las herramientas básicas y el principio de nuestro software de Blender. Ya una vez que tengamos estos conocimientos, podemos avanzar a hacer algunos proyectos que básicamente se pueden agregar. Por eso es que Blender es uno de los software más usados, porque aparte de que no lleva tantos recursos para nuestro ordenador, es muy fácil de usar. Si ustedes vieron, vimos que fácilmente con la ayuda del mouse podemos rotar algunas figuras y darles forma, y al igual que al momento de renderizar podemos renderizarlo a como nosotros queramos y darles tamaños, darles forma y agregar algunas figuras. Y es por eso que los usuarios o la comunidad de usuarios de Blender siempre se les hace más fácil, porque como empezamos bien, ustedes vieron que rápidamente en este video ya se puede usar fácilmente el software. Ustedes lo pueden instalar y ya una vez teniéndolo podemos manipularlo a como nosotros queramos. Y si vemos más a fondo las configuraciones, no va a ser tan difícil. Por eso así las animaciones y las publicidades siempre se hacen en este tipo de software, porque aparte de no llevar tantos recursos, es muy fácil de manipular.